Esto es que ya no hay manera de calificarlo. Pero no sabemos si es que hay menos que de calificar de una sociedad anestesiada que ya da lo mismo, que de una sociedad que está viendo cómo los políticos hacen lo que les da la real gana. El fallo del Tribunal Constitucional por los seres dice el voto particular, les voy a leer el voto particular, sitúa a los gobernantes por encima de la ley. Hay 4, 7 para 4, de los 4, 1 hace un voto particular escrito, 3 se acogen a esas palabras del voto particular. Dice, el fallo del Tribunal Constitucional por los seres de Andalucía, el mayor caso de corrupción en España, sitúa a los gobernantes por encima de la ley. Y a partir de aquí, bueno, coge el voto particular y es una epístola de defunción del Estado de Derecho en España. Dice, esta sentencia del Tribunal Constitucional, que por 7 votos frente a 4 anula la condena, bueno, yo lo anula o reduce, ahora tiene que ser la audiencia de Sevilla la que lo diga. La condena de Magdalena Álvarez por el caso de los seres debilita, dice el voto particular en palabras textuales, debilita los fundamentos del Estado de Derecho. Introduce causas de irresponsabilidad de los gobernantes no previstas en la ley. Invade la jurisdicción del Tribunal Supremo, debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidas por el gobierno o sus miembros, y supone un incumplimiento, todo en palabras textuales, y supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción. Ahora entendemos por qué la pelea por el sistema judicial, si es la clave de todo. Si usted ya controla el sistema judicial, puede hacer lo que le dé la gana y encima hay un barniz de que lo que usted hace es legal en ese entorno. Miren, porque dice el texto discrepante que redacta Tolosa, que es el que firma uno de los votos discrepantes al que se adhieren los otros 3 magistrados, que la sentencia devasta los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Como no controlo el Supremo, cuando tengo una mayoría progresista en el Constitucional, cambio y decido todo. No entremos en leyes que estuvieron 13 y 15 años paradas mientras la mayoría era conservadora y que en cuanto llegó a la mayoría progresista, sentenció rápido. Los otros se ve que no tenían voluntad para sentenciar. Como consecuencia de ello es que el voto es una defunción total del sistema de derecho en España. Como consecuencia de ello, añade, se va a ocasionar un daño institucional difícilmente reparable al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción. Palabras textuales. En el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde el Tribunal Constitucional, desde que éste entró en funcionamiento, el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica, y esto hay que añadirlo, delictiva. El voto particular, además, critica el exceso de jurisdicción en el que a su juicio ha incurrido el Tribunal Constitucional, que de esta manera se erige en intérprete supremo de los conceptos de resolución y asunto administrativo. Supone un radical viraje en la doctrina del Tribunal Constitucional, que hasta ahora había sostenido que la función de interpretar y aplicar los tipos penales correspondía a jueces ordinarios, sin que pueda el Tribunal Constitucional sustituirlos. El Tribunal Constitucional tiene mayoría progresista impuesta por el gobierno, sustituirlos en dichas tareas ni determinar cuál de entre todas las interpretaciones posibles de la norma es la más correcta, sino que solo tienen que hacer los tribunales ordinarios. A partir de aquí dice, ¿acaso la recurrente, la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ¿no?, podía considerar imprevisible o extravagante que pudiera ser condenada cuanto menos
por un delito de prevaricación administrativa, es decir, dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia, cuando sometió a aprobación del Gobierno y posteriormente a aprobación parlamentaria unos anteproyectos y proyectos de presupuestos que introducían un sistema de presupuestación indebido, las transferencias de financiación para evitar los controles establecidos en la ley en la concesión de subvenciones y conceder subvenciones ilegales? Dicen los magistrados que hay desconcierto y desazón en una sentencia de Montalbán que no dedica ni una sola línea al razonamiento del Supremo sobre por qué hubo prevaricación administrativa. Inquietud y preocupación, dice, de que perezca uno de los principios vertebradores del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la unidad de actuación, pues el fiscal ahora refuta como contraria el principio de legalidad penal, una condena impuesta y confirmada a instancias del propio Ministerio Fiscal. El lío que han montado por criterios totalmente políticos es salvaje. Salvaje. Dice que el juicio histórico de la sentencia de la Sala Penal del Supremo no recoge hechos aislados, sino una actuación muy compleja integrada por un conjunto de decisiones adoptadas por diferentes autoridades administrativas en un periodo de tiempo muy prolongado, 10 años, pero dirigidas todas ellas a conseguir un único propósito: el otorgamiento de subvenciones excepcionales, incumpliendo de forma absoluta los requisitos establecidos en la normativa sobre subvenciones, singularmente la ausencia de bases de convocatoria, la falta de publicidad, la falta de fiscalización previa, dando lugar a la arbitrariedad en la dotación de fondos y en su aplicación concreta. Lo que hizo todo este conjunto de decisiones posible la distribución ilegal de subvenciones por importe de cerca de 700 millones de euros. 3 trajes. 700 millones de euros. Para que fuera posible semejante ilegalidad, con afectación de una cantidad ingente de fondos públicos, fue necesario adoptar a lo largo del tiempo distintas resoluciones, sin las cuales ni se habrían concedido las ayudas en los términos en los que se hicieron, ni se habría sometido a aprobación parlamentaria unos proyectos de ley que encubrían el mecanismo fraudulento utilizado para evitar los controles